Viajé hasta la ciudad de Bogotá para reunirme con el subdirector de salud del Ministerio de Hacienda, Paul Díaz, para hablar temas correspondientes a la pandemia. Le hice ciertas preguntas, por ejemplo, en cuánto dinero se destinó para la atención de salud en tiempos de pandemia. Hasta este momento tenemos usos por alrededor de 15.9 billones de pesos. Asimismo, le pregunté cuánto dinero se ha destinado para el contrato de la vacunación y por qué este mismo contrato no fue público para hacer veeduría ciudadana. Estuvimos hablando en torno a todos estos problemas derivados de la pandemia. Estuvimos hablando sobre la situación del sistema de seguridad social en salud aquí en el país, y creo que es pertinente también tocar temas sobre la pandemia. Quisiera que nos hablaras cuánto le ha costado al país o al Estado la atención en la pandemia en la cuestión de salud. Listo. Sí, la pandemia efectivamente impuso una serie de retos para los hacedores de política. Nos enfrentábamos a una situación sin precedente reciente. Sobre todo en esta parte del mundo no habíamos tenido que lidiar con una enfermedad que tuviera los niveles de transmisión que tenía esta, combinado con la afectación que podía causar, y eso generó una serie de dificultades porque digamos que existía incertidumbre frente a todo, frente a la duración de la enfermedad, frente a las características clínicas de la enfermedad, su verdadero nivel de contagio, cuáles eran las medidas para prevenirlo y cómo se atendía. Entonces, bajo ese escenario de incertidumbre, el Gobierno Nacional decretó no solo la emergencia sanitaria, sino la emergencia económica, social y ecológica, y eso nos permitió expedir unos decretos con fuerza de ley que tenían dos objetivos principales. El primero, conseguir unos recursos que no se tenían, y el segundo, definir unas medidas excepcionales para el uso de los mismos. En cuanto a lo que se refiere a la atención de la emergencia sanitaria a nivel de salud, hasta este momento tenemos usos por alrededor de 15.9 billones de pesos. ¿Cómo se han usado esos recursos? 1.6 billones de pesos fueron para la ampliación de la oferta. ¿Y qué es ampliación de la oferta? Básicamente comprar nuevas unidades, o digamos comprar y equipar todo lo que se requiere para montar nuevas unidades de cuidados intensivos, camas, monitores, ventiladores, etcétera, 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 hacer ampliaciones de infraestructura e incluso subsidiar la operación o apoyar la operación de hospitales públicos. ¿Listo? Entonces eso fue parte 1. El grueso del gasto, alrededor de 8 billones de pesos, están dados para el aseguramiento. ¿Qué teníamos en el aseguramiento o qué hemos pagado a través del aseguramiento? Pruebas, una parte muy importante tiene que ver con las pruebas. Una prueba PCR cuesta 230.000 millones de pesos y ya estábamos haciendo 30.000 pruebas al día. Pruebas no solo PCR, sino también de antígenos. Pagos por disponibilidad para que tuvieran abiertas las UCIs. Entonces nosotros les dijimos a los hospitales, no solamente hagan esta ampliación, sino en la medida de lo posible traten de mantener estas UCIs vacías para cuando llegue el pico yo lo pueda usar. Tener las UCIs vacías. ¿Cuánto le costó eso? Le costaba le cuesta a los hospitales, y en esa medida se reconoce un valor. Si ¿ese valor cuánto era por una cama UCI vacía para poder atender alrededor de 460.000 pesos si es de cuidados intensivos, y como 380.000 si son intermedios. Después podemos poner los valores, digamos, reales, pero en orden de magnitud debe estar por esos lados. Se realizaron pagos también para todo lo relacionado con atención, y frente al pago de la atención, y es que la gente fuera y pues le dieran todos los servicios y tecnologías que requiriera, incluyendo si lo necesitaba, hospitalización en cama normal o en cama hospitalaria o en unidad de cuidados intensivos, pues digamos que hubo dos niveles de protección. El primer nivel, y este fue muy importante sobre todo el año pasado, tiene que ver con cuando se produjo el encierro, llamémoslo de esa manera, la restricción a la movilidad, pues la gente no estaba yendo ni siquiera al doctor, y se le dieron además instrucciones a los hospitales de que retrasaran todo lo que no fuera absolutamente vital.
¿Y qué pasó? Que eso generó un ahorro, pues digamos, en lo que yo le pagaba vía UPC. Es decir, las aseguradoras seguían recibiendo, las EPS recibían su UPC normal, pero estaban atendiendo menos gente porque la gente estaba confinada. Okay. El año pasado no fueron requeridos recursos adicionales, lo que quiere decir que los 3 billones de pesos que costó la atención de COVID durante 2020 se financiaron con recursos del sistema, es decir, con la UPC como tal. Además de eso, en ese componente también tenemos la bonificación del talento humano en salud. Fueron 450 mil millones de pesos. Fue un pago que se le hizo a los médicos, enfermeras y todas las personas que estaban, sí, señor, en toda esa, que hicieron parte del ejercicio de la parte de la salud. Exactamente, todo el personal de salud que estuviera atendiendo la pandemia recibió una bonificación por una sola vez, derivada de eso. Ahora, llevamos 1.8 en... 1.6 en ampliación de la oferta, 8 billones de pesos en aseguramiento. Y el otro rubro que más, digamos, en orden de importancia, tiene que ver con la vacunación. Y para vacunas, el gobierno nacional ha destinado hasta ahora 4.7 billones de pesos. De esos 4.7 billones de pesos, 3.8 han sido para la compra de las vacunas como tal, y el resto para toda la carga logística que existe relacionada no solamente con transporte y aplicación, sino también con compra de jeringas, diluyentes y demás que se requerían. Todo lo que tenía que ver con eso. Sí, señor. Con respecto a eso, ya me acabas de dar el valor total de todo lo que tuvo que gastarse el Estado en comprar vacunas, pero quisiera preguntarte en ciencia cierta por qué el contrato de vacunación no fue público para mostrarles a las personas cuál fue todo el proceso de contratación, algo tan importante que iba a ser igual todas las personas, casi 3.38 millones de personas ahora creo que están vacunadas hasta el momento, y bueno, eso implica un nivel de la que las personas pueden hacer veeduría. ¿Qué respuesta me puede dar frente a eso? Yo creo que hubo una mala estrategia de manejo por parte del gobierno nacional frente a eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que entonces lo primero es que las compañías farmacéuticas exigieron contratos de confidencialidad. Y que en realidad cuál era la información que a mi entender debería ser confidencial, la relacionada sobre todo a precios y plazos de entrega. Las farmacéuticas de alguna manera impusieron esa condición y no existía, digamos que el gobierno nacional reconoció que ellas tenían la sartén por el mango. Y en esa medida... o sea, la condición fue de ellas. La condición fue solicitada por parte de las compañías farmacéuticas en cuanto a la no divulgación de los precios pagados ni de los plazos pactados para la entrega de las vacunas. Por más de que en este momento pues el país conoce los precios que se pagaron por filtraciones y el debate pasó de ser es que están pagando mucho cuando se dieron cuenta que el precio parecía estar en línea con lo que han pagado otros países. El debate en ese sentido frente al uso de los recursos se calmó y pasamos al debate entonces por qué escondían algo que en realidad más allá del precio no tenía nada que Ahora, esconder. una pregunta, de estos 16, casi 16 billones, sí, señor, que es lo que se ha presupuestado y que se ha gastado, para la vacunación me dijiste que era 4.7 billones de pesos. 4.7. Y yo aprovecho que estás señalando esto simplemente para invitar a la ciudadanía. El Ministerio de Hacienda publica mensualmente un documento que se llama el Libro Blanco del FOME. Y en el Libro Blanco del FOME contiene el uso que se ha dado rubro por rubro a cada uno de los usos dentro de la plata, además del FOME. Que no son solo los recursos de la emergencia, sino aquellos que se usaron para otros usos, como apoyo al empleo, por poner uno muy concreto. En ese libro, actualizado mensualmente, encuentran rubro por rubro eso, para que no crean solo en lo que estoy diciendo, sino para que puedan verificar y puedan encontrar información mucho más detallada. Entonces, aprovecho eso. ¿Cuánto le costó un paciente COVID al sistema? Y la otra es, ¿qué enseñanza le deja a los hacedores de políticas públicas esta pandemia? ¿Qué estrategias pueden
hacer en el futuro y cuáles no definitivamente. Listo, contesto primero la primera pregunta, que es mucho más fácil, Ujú. y la respuesta es depende. Ajá. Y depende porque depende del ámbito de atención en el cual haya sido atendido la persona o atendida la persona y los servicios y tecnologías que Ok. requirieron. Un paciente en UCI, por ejemplo, Ujú. cuesta alrededor de 3 millones de pesos por día. Por día. Exacto. Y en Entonces, promedio podía durar unos 15, 20 días. el año pasado la duración estaba alrededor de los 10 días. Este año nos acercamos mucho más hacia 15. A 15. Sí, entonces, pues digamos, cada paciente, pero hay unos que requirieron más. Hubo pacientes que estuvieron 1 mes, 2 meses y que después requerían unos servicios adicionales porque estaban tan deteriorados que la rehabilitación también resultaba Sí. supremamente costosa. Pero en ese sentido, podríamos decir que un paciente en urgencia, en UCI, COVID, con paciente COVID, 10 días podía ser unos 30 millones de pesos. Sí, señor. Un paciente, un solo Por paciente. paciente, sí, señor. Y en esa medida uno de los retos fue pues, cómo conseguimos la plata y cómo alineamos Claro. los incentivos para el tratamiento de estas personas. Un placer que me hubieses atendido aquí en Bogotá. Vengo desde la ciudad de Barranquilla y la idea era poder venir hasta acá y responder algunas de esas dudas que tenían las personas, que quizás las personas del común no lograban entender cómo fue toda esta dinámica de enfrentar una pandemia. Entonces es un placer, gracias por atenderme. No, señor, me siento agradecido yo de que hayas venido. Estamos a la orden, Gracias. no solamente para ti, sino para toda la ciudadanía, y me parece muy importante que se realicen este tipo de ejercicios donde todos puedan conocer de una mejor manera cómo se están manejando los recursos públicos y lo que hacemos desde acá. Vale, gracias. Un saludo para Vale, todos. que estén bien.